Hay una escena que se repite de forma inquietante en la historia. Un hombre derrotado, un régimen colapsado, el pueblo en la calle, las instituciones derrumbadas. Y, aún así, ese hombre sigue diciendo, yo soy el presidente. Esto es ilegal. Esto es una traición. No grita pidiendo clemencia. No reconoce culpa. No parece entender el momento histórico que está viviendo. Nicolae Ceausescu lo hizo frente al pelotón de fusilamiento. Saddam Hussein lo hizo en el banquillo. Gaddafi lo hizo mientras huía. Y hoy, en pleno siglo XXI, vemos el mismo patrón psicológico reaparecer. Este vídeo no trata de política inmediata. No trata de ideologías. Trata de la mente humana cuando el poder se vuelve absoluto. La mayoría de los análisis del poder se quedan en lo moral o lo político, pero el poder prolongado es también una experiencia psicológica radical, comparable a aislamiento sensorial, culto a la personalidad, pérdida de contacto con la contradicción. Un jefe de Estado democrático es cuestionado, es limitado y es reemplazable. Un gobernante absoluto no es cuestionado, no es corregido, no es reemplazable. En su propia mente. Con el tiempo ocurre algo clave. La realidad externa deja de ser el criterio de verdad. En psicología política existe un concepto muy estudiado, el síndrome de Hubris. No es una enfermedad clínica tradicional, sino una deformación psicológica inducida por el poder prolongado. Sus síntomas principales: grandiosidad extrema. El líder se percibe como histórico, providencial, único. Identificación personal con el Estado. Atacarme es atacar a la nación. Desprecio por la ley. La legalidad solo es válida si lo favorece. Pérdida de empatía. El sufrimiento ajeno se vuelve abstracto. Negación absoluta del fracaso. La culpa siempre es externa. Traidores, conspiraciones, enemigos. Este síndrome no aparece en días ni meses. Aparece tras años o décadas de poder sin límites. Aquí ocurre el quiebre fundamental. El gobernante ya no piensa, gobierno el país. Piensa, yo soy el país. Esto es crucial para entender su comportamiento final. Por eso, no acepta tribunales, no reconoce cargos, no entiende la caída. Desde su punto de vista interno, no está siendo juzgado un hombre, está siendo juzgada la historia misma. Ceausescu no está confundido, no está borracho, no está loco en el sentido clínico. Está atrapado en una identidad que ya no existe. Durante el juicio, rechaza la autoridad del tribunal, se proclama presidente legítimo, habla de traición al socialismo y a Rumanía. No suplica, no se quiebra, no entiende, porque aceptar la realidad implicaría aceptar algo imposible para él, que el Estado podía existir sin Ceausescu. En abril de 1945, Berlín está destruido, el ejército alemán no existe, el Reich ha colapsado. Y aún así, Hitler da órdenes militares, nombra generales, habla de contraataques imaginarios. Esto no es estrategia, es disociación inducida por el poder absoluto. Cuando la identidad personal se construye exclusivamente sobre el mando, la pérdida del poder equivale a la aniquilación del yo. Saddam Hussein nunca reconoció crímenes, nunca aceptó legitimidad judicial, habló siempre como presidente, no como acusado. Gaddafi decía que el pueblo lo amaba, negaba toda oposición real, se veía como líder histórico africano. En ambos casos, la culpa es psicológicamente imposible, porque aceptar culpa sería aceptar límites, error, humanidad. Y eso ya había sido destruido por el poder. En el caso de Nicolás Maduro, el patrón es reconocible. Durante años se construyó una narrativa de continuidad histórica, se fusionó partido, Estado y nación. Se eliminó la alternancia real. Por eso, ante las acusaciones, su reacción no es jurídica. No dice,
Me defenderé como ciudadano. Dice, soy el presidente legítimo. Esto es un secuestro. Esto es una traición. Eso es clave, porque no está hablando desde el derecho, está hablando desde una identidad fusionada con el poder. El remordimiento requiere conciencia moral, reconocimiento del otro, aceptación de límites. El poder absoluto destruye todo eso lentamente. El gobernante aprende que todo lo que hace es necesario, toda violencia es justificada, toda oposición es ilegítima. La ética es reemplazada por la narrativa histórica personal. Por eso no hay arrepentimiento, solo hay justificación. El gran engaño del poder absoluto es este. El dictador cree que controla todo, pero en realidad el poder lo ha consumido completamente. Cuando cae, no queda el hombre, queda solo el cargo imaginario. Por eso, en el último momento, dice, esto es una traición. No porque tenga razón, sino porque ya no puede existir fuera del poder. La historia no está llena solo de tiranos crueles. Está llena de hombres psicológicamente deformados por el poder. No cayeron llorando, cayeron convencidos de ser el Estado. Y esa es quizá la lección más oscura de todas. El poder absoluto no solo mata naciones. Primero destruye la mente de quien lo ejerce.